Buenas noches, hermanos. El día de hoy vamos a tratar el tema paralelismos entre la física moderna y doctrinas filosóficas orientales, basado en el libro El Tao de la Física de Fritjof Capra, ¿no? Habíamos hablado anteriormente que este es el tema que íbamos a tratar. El Tao de la Física de Fritjof Capra, publicado por primera vez en 1975, el cual recomiendo ampliamente, tiene el objetivo de mostrar los paralelismos que hay entre conceptos de la física moderna y la cosmovisión de las distintas filosofías religiosas del Oriente. Han pasado ya 4 décadas desde la publicación de este libro, más es un tema bastante actual, ¿no? Muy elabora este libro los motivos por los cuales el conocimiento racional de los físicos y el conocimiento intuitivo de los místicos orientales concuerdan en muchos elementos. Las coincidencias entre físicos y místicos son tales que Julius Robert Oppenheimer dice lo siguiente: las ideas generales sobre el entendimiento humano, ilustradas por los descubrimientos ocurridos en la física atómica, no constituyen cosas del todo desconocidas, de las que jamás se oyera hablar, ni tampoco nuevas. Incluso en nuestra propia cultura tienen su historia en el pensamiento budista e hindú. Ocupan un lugar muy importante y central. Lo que hallaremos es un ejemplo, un desarrollo y un refinamiento de la sabiduría antigua. Este libro no es el único de su estilo, puesto que muchos físicos, entre ellos, además de Capra, otro muy famoso es Fred Alan Wolf, están empezando a notar los paralelismos y similitudes que tiene la física y el misticismo oriental. Esta es una corriente que está en pleno auge. Recordemos que este libro, pues como dicen, ¿no?, fue publicado en 1975. Y los adelantos de la física moderna, como es el hallazgo del bosón de Higgs, que vendría a darle sostén a todo lo que conocemos, se dio en el 2014. Pero sin embargo, ya estas corrientes filosóficas hablaban de conocimientos que ahora la física recién está demostrando, ¿no? Digo porque hay descubrimientos que recién se han dado, ¿no? La física, una ciencia sólida, experimental, basada en la observación de muchos empíricos y de modelos matemáticos con ciertas filosofías orientales milenarias, como son el budismo, el taoísmo, el budismo zen, que están basadas principalmente en la meditación, en la interiorización, la reflexión y los rituales, a pesar de ser actividades iniciadas y casi opuestas en sus caminos, están llegando a conclusiones muy parecidas y tienen el objetivo de entender el mundo. Vamos a analizar la primera parte de este libro, que fue El camino de la física. De primero al cuarto capítulo, Capra nos cuenta la historia de la física desde la visión newtoniana o clásica hasta la crisis de la física en el siglo XX, a principios del con el surgimiento de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, dando inicio a la física moderna. La física newtoniana estaba basada puramente en la matemática, o está basada puramente en la matemática, y era muy determinada, es decir, cada disciplina de la física, ya sea mecánica, la termodinámica y el electromagnetismo, estaban bien diferenciadas de las otras, a pesar de que sus modelos y razonamientos podían ser compatibles. El punto es que con las matemáticas tan desarrolladas en la época de Newton, nace la visión mecanicista del universo, por lo cual mediante ecuaciones, fórmulas y teoremas podemos saber todo sobre el sistema físico y podemos saber cómo se comportó en el pasado y cómo se comportará en el futuro y cuáles son sus características. Eso era lo que se creía en ese entonces, ¿no? El universo era una gran máquina que funcionaba, unas con leyes escritas muy estrictas y deterministas que no se podían violar de ninguna manera. Con la llegada de la teoría de la relatividad, que rompe varios paradigmas de la física clásica, como por ejemplo el espacio y el tiempo, ya no son absolutas, sino relativos. La masa,
La masa y la energía son intercambiables y la única constante del universo es la velocidad de la luz. Para colmo, muchos años después llegaría Max Planck y Edwin Rödinger con la mecánica cuántica. Se empieza a ver cosas que van en contra de todo lo conocido a las leyes de la física newtoniana, como la dualidad de ondas-partículas, la superposición de partículas, el movimiento caótico de las partículas, etc. Cuando los físicos estaban convencidos de que habían comprendido el universo al 100%, se dieron cuenta de que le faltaba mucho por conocer. También que el lenguaje que usaban comúnmente era deficiente y no era apropiado para describir los nuevos fenómenos físicos que estaban describiendo. En palabras de Werner Heisenberg, aquí los problemas del lenguaje son realmente serios. Deseábamos hablar de la estructura de los átomos, pero no podemos hablar de los átomos en el idioma corriente. La física subatómica ha penetrado en la composición de las partículas que conforman los electrones y los protones y los neutrones, hallando más de 200 tipos de subpartículas. Ha llegado a la conclusión de que no podemos descomponer el mundo en unidades que existan independientemente. Todo lo que existe aparece como una telaraña de relaciones existentes entre otras partes. Recuerdan que en la charla anterior hablamos de lo que era la física cuántica y que era la física de lo pequeño, de las partículas subatómicas, de lo que no se ve, pero que sin embargo existe. Está en constante movimiento y es energía pura. La física cuántica es como llamamos a la rama de la física que ha estudiado las propiedades de las partículas o cuantos, como por ejemplo los electrones que circulan alrededor del núcleo atómico. Ha demostrado y definido matemáticamente que no se puede localizar la posición exacta de una partícula, sino solamente identificar una órbita o campo de probabilidad de que se manifieste. En los átomos, como en las radiaciones electromagnéticas de la luz, las partículas en movimiento se transforman en ondas y viceversa, siendo ambas apariencias y manifestaciones de energía en movimiento. Por ello, la física cuántica concluye también que las partículas materiales aisladas son abstracciones. Por otro lado, demuestra que la materia no está nunca en reposo, sino en constante movimiento. Además, las propiedades de las partículas observadas quedan influidas por el observador y no se puede comprender fuera del proceso de la observación. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de que la realidad dependía del observador? Y eso se da en la física, eso lo podemos ver en la física cuántica, mientras que en la física clásica y convencional podemos tener la idea de algo, de un objeto y creer que está ahí sólido, pero sin embargo en la física cuántica, el observador es quien modifica la materia. Puede ser una partícula, puede ser una onda, pero depende del observador, ¿no? En el mundo de lo subatómico, el observar, el ver algo, hace que esto se modifique. Estamos emitiendo fotones de luz y esos fotones de luz tienen un efecto, ¿no? Cosa que no se da en la física, en el mundo de lo grande, ¿no? Con la física relativista, que proviene de la teoría de la relatividad de Einstein, se terminan las concepciones del espacio tridimensional y del tiempo como verdades físicas, y en física ya no se concibe uno separado del otro. El conjunto cuatridimensional del espacio-tiempo puede además ser curvado. En conclusión, la realidad del espacio exterior es diferente a nuestra percepción. Y eso también, bueno. Bien, esto vendría a ser la primera parte del libro que habla acerca de la física newtoniana y la física cuántica. En la segunda parte del libro, Capra toca todo lo que es el misticismo oriental, ¿no? Y las filosofías orientales. Habla acerca de las características esenciales y común de las filosofías religiosas orientales en la búsqueda e interpretación de la experiencia mística. Consiste en una experiencia directa de la realidad, más allá del pensamiento racional y de las percepciones sensoriales,
esta experiencia de la realidad surge de un estado no ordinario de conciencia al que se accede a través de la meditación. Lo experimentado desde este estado ha sido considerado por los místicos como la esencia del universo, y la descripción que dan de ella concuerda con el paradigma presentado actualmente en la física moderna. Veamos cuáles son esas filosofías. Y del 5º al 9º capítulo, Capra describe las filosofías que son el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el pensamiento chino y el pensamiento zen. El hinduismo no se puede considerar una religión definida, ya que cuenta con muchas facetas filosóficas, religiosas e innumerables sistemas de cultos, rituales y dioses. Lo que comparten todas las formas del hinduismo es el respeto a unas escrituras sagradas que constituyen un fundamento religioso de todas ellas. Estos textos, llamados Vedas, son una colección de antiguas escrituras de distintos autores entre los siglos XV y V a.C. Los Vedas dan un nombre a la realidad última, que es el Brahma. Es un concepto que trasciende todas las cosas. No puede ser comprendido ni descrito por la mente. Sin embargo, para hablar de él y de las múltiples facetas de la realidad, se representa como una o varias divinidades. Otros conceptos claves del hinduismo son la concepción de que el universo existe en una forma de lila o juego divino, donde todas las partes están dinámicamente relacionadas y en constante movimiento por la fuerza o acción del karma, de todo lo que es causa y efecto. La percepción estática, racional y los conceptos físicos que tenemos, las cosas y los elementos que nos rodean son parte del maya o ilusión ficticia de nuestra percepción. Solo a través de la experiencia mística, que es la filosofía hindú, se llama moksha, que en la filosofía hindú se llama moksha, se puede trascender al maya y experimentar que todo forma parte de una misma realidad, incluyendo nuestro propio yo. Ello es el Brahma. Esta liberación puede ser alcanzada. Los individuos que practiquen tenazmente uno de los 4 caminos para obtenerla, que son la meditación, el yoga, la devoción y la acción desinteresada. El hinduismo, como filosofía india milenaria, cuya fuente de conocimiento son básicamente, como dijimos antes, los Vedas, que son el Rig Veda, el Sam Veda, el Yajur Veda, el Atharva Veda. Cada uno consta de 4 partes: el Samhita, que es el hindú, es el himno, el Brahma, que son los rituales, los Aranyakas, que son las interpretaciones, los Vedantas, que son los Upanishads, el Bhagavad Gita, el Mahabharata y el Ramayana. Los hindúes creen que nosotros, los natales, vivimos en un mundo creado por varios dioses y que existe una realidad última a la que los humanos no podemos acceder. A esta ilusión se le llama el Brahma, y la razón por la que no podemos acceder a esta realidad es porque estamos atrapados en la ilusión de Maya. También tenemos otra que es también nos habla acerca del budismo. El budismo se basa en la experiencia de una sola persona, que es Siddhartha Gautama, el llamado Buda, que vivió en India en el siglo VI a.C. Buda transmitió su iluminación o experiencia mística, no en términos religiosos, sino de un modo práctico, enfocado en la situación de la persona humana. Su doctrina se transmitió de sus 4 nobles verdades. La primera describe que el ser humano sufre. La segunda dice que lo hace por su apego a las facetas ficticias e impermanentes de la realidad, que vendría a ser el maya hindú. La tercera noble verdad dictamina un modo de liberarse de ello, alcanzando el estado de iluminación o nirvana. Y la última propone un camino de autodesarrollo para obtener ese estado. El budismo se expandió a través de las numerosas escuelas
que generaron muchas teorías filosóficas y enseñanzas para describir el universo y establecer cánones de conducta, dando importancia al desarrollo de la intuición, el amor y la compasión. Sin embargo, sus propios filósofos, Nagarjuna, llegaron a conocer que todos los conceptos sobre la existencia y la vida formados por la mente humana estaban vacíos y que solo existe una única realidad que todo lo une: el Dharmayakaya, el Brahma hindú. El budismo llegó a China y Japón hacia el siglo I después de Cristo y produjo uno de sus textos más importantes, el Avatamsaka. Su tema central es la unidad e interrelación existente entre todas las cosas y sucesos, una concepción paralela a la que describe la física moderna. Con lo que concluimos que el budismo es otra filosofía india. Los budistas también creían en una realidad última e inalcanzable, al cual le dicen el Dharma Sangha. El budista cree que para entender el mundo hay que tener una visión holística del mundo. Cree que todo está interconectado con todo y que nosotros, los mortales, somos partes de un todo, el cosmos. La comprensión de esto, es decir, el estado de iluminación, los budistas lo llamaban el nirvana, y se alcanza con la meditación y la interiorización en el camino personal. Otra filosofía oriental es el taoísmo, que es tocada en este texto, en este libro. Es una filosofía china. Los taoístas, al igual que las otras filosofías, también creían en una realidad última e inalcanzable, a la que decían el Tao. El pensamiento chino, la cultura china es una de las más antiguas, con más de 4.000 años de antigüedad. Tradicionalmente existe en su sociedad y en las escuelas filosóficas un interés compartido, tanto por el conocimiento trascendental de la realidad, como por las relaciones humanas y la gestión de la vida cotidiana. El concepto clave es el del Tao, la palabra china para referirse a la realidad última, con la particularidad que ésta se concibe como un todo cíclico entre dos polos, uno de máximo movimiento y otro de máxima quietud. El Tao se expresa también en todas las formas de la naturaleza y se reconoce en los ciclos: día, noche, verano, invierno, vida, muerte. Esta polaridad, representada por el yin y yang, o la dualidad femenino-masculino, es bien recogida en el Libro de los Cambios, un texto en su primera versión escrita en el siglo XIII a.C., que describe 64 puntos distintos dentro del ciclo del Tao y puede tener un uso oracular para adivinar en qué momento del camino se encuentra uno y cómo puede actuar para seguir el orden natural. Lograr esta armonía es el fin último de toda la cultura y de todas las culturas y filosofías y filosofía china. En el siglo VI a.C., contemporáneamente con Buda, con Siddhartha Gautama, aparecen dos personas de las que derivan corrientes filosóficas opuestas pero complementarias, como fue Confucio o Confucio, que es el padre del confucianismo, que está centrado en la organización de la vida social. Lao Tse funda el taoísmo, interesado principalmente en la observación de la naturaleza cíclica y la realización de la experiencia mística, y como describe el célebre Tao Te Ching. Las percepciones del taoísmo coinciden con las del hinduismo y el budismo, en cuanto a que la naturaleza es un todo dinámico, interrelacionado y superior a la comprensión con conceptos racionales.
En la transformación y el crecimiento de todas las cosas, cada brote y cada característica tiene su propia forma. En ella está implícita su gradual maduración y su decadencia, el flujo constante de la transformación y el campo. Xuan Tzu. En el siglo XII, Xu combinó el confucianismo y el taoísmo y la herencia budista en una síntesis filosófica. El Tao era el camino a seguir. Otra cosa muy importante, valorada por los sabios taoístas como Lao Tse, era el equilibrio de las cosas, es decir, todo cambia y todo tiene un opuesto. Y ese opuesto es complementario a su vez y lo simboliza muy bien el yin y el yang, el símbolo del yin y el yang, que si lo observamos bien este símbolo, apreciamos una parte oscura, pero dentro tiene un lado claro, y una parte clara y dentro tiene un lado oscuro, porque para que la vida sea armoniosa, las cosas tienen que estar en un perfecto equilibrio. Bien, ahora tocaremos la tercera parte del libro, porque este es un libro que tiene 3 partes y 18 capítulos, es un libro corto, pero muy, muy interesante. Este trabajo, esta presentación de este libro, lo hago para que ustedes, los invito a leerlo, porque es como el hilo conductor de todo lo que vas a querer investigar a través de lo que ves en este libro. Te vas a interesar más por la física cuántica, te vas a interesar más por las filosofías orientales, la vas a relacionar más con la doctrina que estamos siguiendo y con lo que nos dice el libro de los espíritus, porque hay una serie de paralelismos que nos invitan, que nos llevan a conocer el mundo y nuestra realidad, que va más allá de lo que podemos ver, a entender también de todas aquellas cosas que antes llamábamos milagros o que llamábamos cosas que no tenían mayor explicación y las tomábamos como a veces situaciones que no le dábamos explicación, que lo tomábamos lo poníamos en el campo de lo extra normal, ¿no? Pero que sin embargo ahora la física cuántica está explicando y en un sinfín de posibilidades que se pueden dar en diferentes estados de conciencia, ¿no? Que es de lo que nos hablan las doctrinas filosóficas orientales y cosas que ahora la física está descubriendo con los últimos avances. La tercera parte habla de los paralelismos. Del capítulo 10 al 17 encontramos los paralelismos que se establecen en este libro al analizar las antiguas filosofías orientales y la física moderna, las cuales son la unidad de las cosas, donde la física moderna está empezando a descubrir que todo interactúa con todo, y esto genera la comprensión holística del cosmos. Al parecer nuestra mente está acostumbrada a separar y diferenciar, pero en el fondo todo está unido. El otro paralelismo es el espacio-tiempo. La física siempre consideró que el espacio era absoluto y que correspondía a la geometría euclidiana o parabólica al pie de la letra, y que el tiempo también es absoluto y fluía a un ritmo constante. Sin embargo, la relatividad nos hizo comprender que tiempo y espacio están unidos y que son relativos y dependen del observador, o incluso algo más extraño, que a lo mejor pueden llegar a ser ilusiones. Al contrario de la física clásica, los místicos orientales siempre vieron al espacio y al tiempo como una creación de la mente, que se podían burlar y percibir de forma diferente mediante estados de conciencia muy elevados. En palabras de Teitaro Suzuki, filósofo japonés conocido por ser uno de los promotores del Zen en el occidente, en este mundo espiritual no existen divisiones del tiempo tales como pasado, presente y futuro, pero se han contraído a sí mismos en un simple momento del presente, donde la vida palpita en su verdadero sentido.
En este momento presente de iluminación están envueltos el pasado y el futuro, y no es algo que permanezca inmóvil con todos sus contenidos, sino que se mueve incesantemente. Patrones de cambio, donde tanto la física como el misticismo llegaron a decir que todo cambia, nada es estático, las cosas cambian y lo hacen en forma cíclica. Esto lo podemos ver en la primera ley de la termodinámica. No se crea ni se destruye, solo se transforma. La primera ley de la termodinámica nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por la teoría de la relatividad, sabemos que la materia es energía condensada. Se ha descubierto también que el pensamiento, que es una manifestación de nuestra conciencia, es energía, fuente de creación. Por lo tanto, esta conciencia es inmortal y está en constante crecimiento y creación. Hay coincidencias, hay algunos puntos en común que se encuentran tanto en la visión oriental de la naturaleza del universo como en las conclusiones de la física moderna derivadas de su compleja formulación matemática y aparatos de observación. Lo más evidente que se ha confirmado gracias a la física moderna es que todos los conceptos que empleábamos para describir la naturaleza, espacio, tiempo y elementos individuales eran creaciones de la mente y no rasgos de la realidad. Es admirable la similitud que existe entre la descripción que hacen los místicos y los físicos de los principios que deducen o experimentan. Por eso las citas que vienen a continuación pueden ayudar a captar la profunda relación entre ambas disciplinas. La unidad de todas las cosas. Místicos y físicos coinciden en que todas las cosas están interrelacionadas en un conjunto inseparable, una especie de telaraña cósmica. La realidad fundamental es la inseparable interrelación cuántica del todo, el universo y las partes que parecen funcionar de un modo relativamente independiente son simplemente formas contingentes y particulares dentro del todo de ese conjunto. El mundo aparece entonces como un complicado tejido de acontecimientos en el cual las relaciones de diferentes especies se alteran o se superponen y se combinan, determinando de ese modo la textura de la totalidad. Esto lo dijo Heisenberg. El ejemplo material llega a ser algo diferente de lo que otros vemos. No es un objeto separado sobre el fondo o en medio del resto de la naturaleza, sino una parte indivisible e incluso, de modo sutil, una expresión de la unidad de todo cuanto vemos. Y esto es esto es extraído de un texto yoga. Por otro lado, la inseparabilidad del observador humano. Hablamos en la anterior charla, y se lo recordé hace un momento, acerca del observador. La inseparabilidad humana, el observador humano. Las mediciones o percepciones que tenemos del mundo solo tienen sentido en cuanto al observador que las toma o percibe, pero no fuera de este. Las ciencias naturales no describen ni explican la naturaleza simplemente, sino que forman parte de la interrelación existente entre la naturaleza y nosotros mismos. El budista no cree en un mundo externo que exista independientemente y separadamente, y en cuyas fuerzas dinámicas puedan él insertarse. Para él, para el mundo externo y su mundo interior son solo dos lados de la misma tela, en la que los hilos de todas las fuerzas y de todos los sucesos, de todas las formas de conciencia y de sus objetos estén entretejidos formando una red inseparable de relaciones sin fin mutuamente condicionadas. Esto es un texto tibetano.
Esto es extraído de un texto tibetano. ¿Se dan cuenta cómo coinciden las citas de físicos con las citas de diferentes textos de la filosofía oriental? La superación de conceptos opuestos. La realidad del físico y del místico oriental trasciende los conceptos opuestos, como ondas y partículas, energía y materia, movimiento y reposo, existencia y no existencia. Si preguntamos, por ejemplo, si la posición del electrón permanece siendo la misma, hemos de decir que no. Si preguntamos si la posición del electrón varió con el tiempo, tenemos que decir que no. Si preguntamos si el electrón está en reposo, debemos de decir que no. Si preguntamos si está en movimiento, debemos de decir que no. Está en constante movimiento y está en un campo de infinitas posibilidades, así que no podemos determinarlo en cuanto al pensamiento cuántico. Se mueve, no se mueve, está lejos, si está cerca, se encuentra adentro y se encuentra afuera. Eso es esto último es un extracto del Upanishad. La relatividad del espacio y del tiempo, el paso lineal del tiempo y la tridimensionalidad invariable del espacio son solo conceptos de nuestro limitado sistema de percepción. En la realidad están relacionados y son muy variables. La verdadera revolución que trajo la teoría de Einstein fue el abandono de la idea de que el sistema de coordenadas de espacio y tiempo tenían un significado como entidad física independiente. En lugar de esta idea, la teoría de la relatividad nos dice que las coordenadas del espacio y tiempo son solo elementos de un lenguaje que es utilizado por un observador para describir un medio. Un estado de completa disolución, donde no existan diferenciación entre la mente y el cuerpo, entre el sujeto y el objeto, entonces miremos alrededor y veamos eso, que cada objeto está relacionado con todos los demás objetos, no solo espacialmente, sino temporalmente. Experimentamos que no hay espacio ni tiempo, que no hay tiempo sin espacio, que se interpenetran. Esto es del budismo zen de Teiharo Suzuki. Este es un pensamiento de Teiharo Suzuki. La existencia de una cuatridimensionalidad, la realidad última, debe entenderse como otra dimensión, donde no existe tiempo ni espacio, pero donde todo es único y dinámico. En la dimensión espacio-tiempo, espacio-temporal, todo lo que para cada uno de nosotros constituye el pasado, el presente y el futuro se da en bloque. Cada observador, a medida que su tiempo va pasando, descubre, por así decirlo, nuevas porciones de espacio, tiempo, que aparecen ante él como aspectos sucesivos del mundo material, aunque en realidad el conjunto de sucesos que constituye el espacio-tiempo existe con probidad a conocimiento de ellos. En el mundo espiritual no existen divisiones de tiempo tales como pasado, presente, futuro, porque se han contraído a sí mismas en un simple momento del presente, donde la vida palpita en su verdadero sentido. En este momento presente de iluminación están envueltos el pasado y el futuro. No es algo que permanezca inmóvil con todos sus contenidos, sino que se mueve constantemente. Esto yo lo había leído antes desde Teiharo Suzuki. La experiencia de una dimensión más elevada se logra mediante la integración de experiencias de diferentes centros y niveles de conciencia. Por ello, ciertas experiencias de meditación son indescriptibles en el plano de conciencia tridimensional y en un sistema de lógica reducidas posibilidades de expresiones que limita el proceso del pensamiento. Esto es del budismo tibetano, del Lama Anagata Govinda. La tranquilidad absoluta es el momento presente, aunque en este momento no tiene límite.
y esto radica en su eterna delicia. Con ello podemos concluir que la aguda intuición de los sabios orientales, combinado con sus experiencias místicas, le condujo a conocer ya antes de que la física lo escribiera los aspectos de una realidad difícil de percibir, pero mucho más veraz de lo que muchos se atrevieron a aceptar. Bien, hermanos, esta es la charla que hemos hecho el día de hoy acerca de los paralelismos de la física moderna y las diferentes filosofías orientales, basado en el libro de Friedrich Capra que les dije que íbamos a tratar, porque este libro yo sé que les va a interesar muchísimo, que ustedes lo van a leer, lo van a disfrutar y que les va a servir de punto de partida para seguir investigando y encontrar esas similitudes no solamente en las filosofías orientales y la física moderna, sino también en la doctrina que nosotros seguimos, ¿no? Bien, hermanos, estoy aquí para recibir sus preguntas. Bueno, ¿alguien desea hacer una pregunta? Parece que Alejandro, me parece. Rosalía. Ah, sí, Alejandro. A ver, te escuchamos, Alejandro. Silvia, el tema que has tratado me parece muy interesante, bastante profundo y es cierto, ¿no? Todo lo que tú has comentado es la base para poder comprender muchas cosas también, ¿no? Porque antes, digamos, todos estos conocimientos eran esotéricos, digamos, ¿no? Pero ahora la física cuántica está permitiendo demostrar que son ciertos, ¿cierto? Ya, comentaba Silvia que antes todos estos conocimientos eran esotéricos, digamos, ¿no? Pero ahora la física cuántica está permitiendo demostrar que son ciertas. Está demostrado científicamente, lo que antes se creía algo esotérico, ¿no? Eran conocimientos que estaban, digamos, en la ilusión y no. Ahora la ciencia está demostrando que son ciertas. Entonces, el tema que tú has desarrollado me parece muy interesante y es la base para poder entender muchas cosas más, ¿no? Porque debemos comprender de que hay muchas fuerzas que nos permiten desenvolvernos en este mundo y no tomamos conciencia. Por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Nosotros nos movemos aquí en el planeta Tierra, pero hay una fuerza que es la gravedad, la que nos contiene, la que no permite que salgamos disparados al espacio, ¿no es cierto? Pero no la conocemos bien, pero funciona esa ley de la gravedad, ¿no es cierto? No le entendemos del todo cómo funciona, pero funciona, ¿no es cierto? Y es parte de nuestra vida. Entonces, hay muchas leyes que también nos están determinando y que no las entendemos, como la fuerza del electromagnetismo también, ¿no? Y la fuerza de los pensamientos, que antes se hablaba como algo esotérico, ¿no? Pero ahora la física cuántica está demostrando que los pensamientos son energía, ¿no es cierto? Y por lo tanto tienen un poder creador también. Creamos cosas buenas y cosas malas a través de nuestros pensamientos. Y es ahí donde debemos tomar conciencia, ¿no? Cosa que antes no lo hacíamos. Creíamos que al pensar y imaginábamos cosas y ahí quedaba todo. Pero no, ahora la física cuántica nos está demostrando que esos pensamientos tienen energía y tienen una fuerza creadora, tienen un poder creador. Y qué interesante, ¿no? Qué interesante tomar conciencia de todo eso. Hablabas tú de que todo el universo es como
una gran tela cósmica y todo está unido, todo está unido. No, no es que una galaxia que esté a millones de años luz, no es que no tenga nada que ver con nuestra galaxia. Todo está interconectado. Es increíble. Todo está interconectado. Entonces, esa energía de una galaxia que está súper lejana de nosotros, su energía también nos llega de alguna manera e influye en nosotros también, ¿no? Porque estamos todos interconectados, ¿no? Y también es maravilloso pensar que nosotros, los seres humanos, formamos parte de, digamos, de una gran creación. Vivimos aquí en este planeta Tierra, ¿ok? Pero nuestros pensamientos llegan también espiritualmente a, a seres espirituales evolucionados que nos están ayudando a comprender todos lo que antes eran misterios, ¿no? O lo atribuíamos como milagros, ¿no? Pero ahora estamos entendiendo que debemos conocer cómo funcionan estas leyes que nos permiten desenvolvernos en este mundo, ¿no? Todo lo que has hablado, Silvia, me ha parecido muy interesante, maravilloso. Y sí, quiero comprometerme a leer este libro, que me ha parecido muy interesante. Porque, como te repito, sí, eso es la base, ¿no? Es la base para poder entender muchas cosas más, ¿no? A ver, Alejandro, gracias, muchas gracias. Sí, este libro es el punto de partida porque te abre un abanico de posibilidades y te muestra una de cosas que te invita a seguir investigando, ¿no? Hablaste y mencionaste acerca de que todos estos conocimientos estaban dentro de lo que es esotérico, pero ¿qué entendemos por esotérico? Esotérico no es más que un conocimiento oculto. La gente siempre relaciona lo esotérico con quiromancia y con esas artes adivinatorias, y porque es lo que comercialmente se nos ha vendido. Pero esotérico no es más que el conocimiento, son conocimientos ocultos que no se les ha sido dados a todos, ¿no? Esotérico también todo todo lo de la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, ¿no? De Hermes Trismegisto, ¿no? El Kybalión, que lo firman los tres iniciados. Son conocimientos que determinadas personas tenían y guardaban porque estos conocimientos tan poderosos en mano de cualquiera no podía ser muy peligroso, ¿no? Esotérico es más que conocimiento oculto, por alguna razón. No necesariamente tiene que ser malo, ¿no? Por ejemplo, si tomamos como conocimiento esotérico el saber que nosotros podemos acceder con meditación y con elevación moral a diferentes estados de conciencia, estados elevados de conciencia que nos permitan avanzar, ¿no? Eso es algo buenísimo, ¿no? Pero son conocimientos que no se les es dado a todos, ¿no? Y todos tienen que tener una serie o las personas que han alcanzado ciertos grados elevados, han sido personas muy especiales, ¿no? Eh, por ejemplo, en cuanto a la doctrina espírita, podemos hablar acerca de aquellos mediums que en estados elevados de conciencia y mediunizando o a un espíritu eh, han llegado a hacer operaciones, han llegado a hacer cosas, pero en estados elevados de conciencia. Cosas que la doctrina nos dice, que diferentes doctrinas filosóficas orientales hablan, pero que la ciencia no, como no lo podía explicar, como no lo podía, o sea, no lo podía entender, no lo podía explicar, pues lo echó al saco
de las supercherías y de las creencias, ¿no? Eh, que, bueno, se les hablaba de manera, se les describía de manera peyorativa, pero porque no conocían que había una base fundamental en estas doctrinas filosóficas, que ahora la ciencia recién está entendiendo, recién está explicando, ¿no? Hablaba hace un momento que recientemente, en el 2014, se descubrió el bosón de Higgs, pero esta teoría matemática se dio en el año 1956 y recién en el 2014 se pudo comprobar, ¿no? Este, y porque se necesitaba de una parafernalia tremenda, ¿no? Y bueno, recién se ha hecho, ¿no? Y recién se ha comprobado, ¿no? Esta es lo que le llamaban la partícula de Dios, ¿no? El bosón de Higgs, porque venía a formar parte de todo, que estaba en todo, ¿no? Todo eh, por el descubrimiento de esta, de esta, de este bosón de Higgs, que eso fue fue en el 2012, en la institución europea del CER, recién se logró detectar ese bosón de Higgs, ¿no? Y ¿qué es el bosón de Higgs? Vendría a formar parte de todo, lo que le da consistencia absolutamente todo, a todo lo que hay en la creación. ¿Ya? Recién han podido ellos descubrirlo. Ahora, recuerdo hace un momento, cuando estabas hablando acerca estábamos hablando hace un momento acerca de estados elevados de conciencia y cómo muchos mediums que han canalizado a espíritus de otros médicos, de médicos, han llegado a hacer operaciones espirituales con éxito y que la gente no le da crédito. La gente piensa que son supercherías o que son eh, que eso no es cierto, ¿no? Eh, pero sin embargo se dan. Y a raíz de esto también yo estuve investigando acerca del doctor Greenberg, ¿ya? Que Jacobo Greenberg, que es un neurofisiólogo mexicano que desapareció y él había hecho una serie de estudios con chamanes que decían que hacían curaciones, sobre todo una que se llamaba Bárbara Guerrero, que era, le decían Pachita. Cuando él se enteró de que se decía que ella hacía operaciones espirituales, sí, que llegaba incluso a materializar órganos y cambiarlos, decía, me voy 2 días a conocer a la señora y en menos de un día voy a desbaratar todas estas timañas, todas estas patrañas. Se quedó 2 años estudiando con Pachita. Y él pudo ser testigo de ver materializar órganos y sanar a gente. Y es que llegaban a un estado elevado de conciencia donde eran capaces de materializar órganos, de curar, de operar. Y es que el observador es el que es capaz de modificar la materia, ¿no? Entonces, él se quedó 2 años estudiando y escribió como 46 libros acerca de Pachita, ¿no? De todas las experiencias que vivió en el tiempo que estuvo con ella. Y él era un científico. Y descubrió muchas cosas, pero lo extraño es que él desapareció, ¿no? Entonces, estas cosas que incluso quedan en la duda, porque si no lo viste, pues no lo vas a creer, porque es algo demasiado fantástico como para creerlo. La ciencia va a llegar un momento en que lo va a demostrar, como ya ha demostrado tantas cosas de las cuales no se creía. Por eso es que este libro es el comienzo, el hilo, el inicio del punto, la punta de la madeja para seguir investigando y seguir analizando y también
encuentro en todas estas cosas que veo, que investigo, que busco, tanta relación con lo que nos dicen en el libro de los espíritus, tantas cosas que en un primer momento en aquel entonces no se entendían, pero que ahora poco a poco se está demostrando. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Sí, definitivamente. ¿Perdón? ¿Me permiten complementar? Sí, cómo no, Alejandro. Sí, definitivamente, gracias a las filosofías orientales, es de que estamos profundizando mucho más todos estos conocimientos, ¿no? Nos están abriendo más la mente. Es muy importante todos estos conocimientos orientales que tienen que ver mucho con toda esta realidad. Recuerdo haber leído algo también en la primera página del libro La Génesis, que hace mención, ¿no?, del espacio-tiempo, del universo. A mí me ha parecido muy interesante esa parte de la Génesis, como digo, el libro que habla sobre el espacio-tiempo y sobre el universo, efectivamente, ¿no?, que tiene mucha relación con lo que ha explicado Silvia. Pero bueno, este tema es maravilloso y tenemos que abrir pues la mente, ¿no?, para poder asimilar todos estos conocimientos. Gracias, Silvia. Muchas gracias. En eso tienes toda la razón, abrir la mente, no quedarnos con lo que siempre nos enseñaron. Nosotros somos personas que decidimos en qué creer. Estamos aquí porque decidimos creer en algo que tenemos una fe razonada. Estamos aquí en esta doctrina, reunidos, todos estudiando, porque nosotros creemos en la fe, sí, pero en la fe razonada. Y por eso abrimos nuestra mente al campo de posibilidades, que ahora la ciencia nos dice, ¿no?, que en el mundo cuántico no es una sola cosa, no es como tú lo ves, sino hay un abanico de posibilidades y de situaciones que se pueden estar dando en diferentes dimensiones, ¿no? La filosofía hindú decían estados elevados de conciencia. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más desea participar, hacer alguna pregunta o decirnos algo al respecto del tema? Ana C. Sí, Rosalía, te escuchamos. Gracias, Silvia, por este tema tan interesante que realmente nos has picado la curiosidad para investigar y leer el libro, ¿no? Entonces, para poderlo leer, el Tao de la Física, si nos puedes decir el autor. Fritjof Capra. Ahí está basado en el libro Tao de la Física de Fritjof Capra. Se escribe Fritjof Capra. Es Fritjof Capra. Ok, Silvita. Y adicionalmente, ¿podrías hacer alguna reflexión acerca de esa frase que es muy cierta y que tú nos has dicho pues que eso es así, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que este es uno de los principios para creer en que el espíritu no muere, que somos inmortales? ¿Podrías tocar ese tema un poquito, brevemente? Ya, mira, a ver. Justamente, según la primera ley de termodinámica, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Luego viene Einstein con la teoría de la relatividad y nos dice que la materia es energía condensada. Posteriormente, con el observador sabemos que el pensamiento, porque el observador somos nosotros, el pensamiento es energía, el pensamiento que es manifestación de nuestra conciencia, que somos nosotros, que es nuestro espíritu, ¿no? La psiquis humana, el alma,
El pensamiento es una manifestación de la conciencia y se ha demostrado que es energía. Por lo tanto, sí, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si la materia es energía condensada y si los pensamientos son energía, nosotros, pensamientos que son manifestaciones de nuestra conciencia, que es nuestra alma, nuestro espíritu. El espíritu es inmortal porque es energía que se va a ir transformando y demostraría la reencarnación. De alguna manera le explicaría. Sí, muchas gracias, Silvia. Con eso Gracias a ti, Rosario. queda establecido que somos seres inmortales y que tenemos muchas existencias y que debemos dar gracias a Dios de poder estar en este grupo que venimos estudiando para tener la certeza que eso es así, que tenemos una sola vida, pero muchas existencias. Gracias, Silvia. Todo es energía, y eso lo explica la teoría de cuerdas, del que les hablé la vez pasada, con manzanitas. Ok, gracias a ti, Rosalia. Gracias, Rosalía, por tu participación. Quisiera saber si alguien más desea hacer algún comentario o alguna pregunta al respecto de la charla. Rosa Carla. Yo, Sí, Eliana. Rosita. Eliana. Eliana, ¿dónde está Eliana? Ah, ya te encontré. Ok, Elianita, te encontré. Nos escuchamos. Bueno, primero gracias Silvia, porque ha estado muy súper interesante tu charla. Y bueno, siempre aprendiendo, ¿no? Y de verdad gracias por tu dedicación, es lo primero. Después, quería comentar que yo sí suelo ver muchas series, chinas. Pero bueno, al principio las comencé a ver porque me llamaban la atención los actores, ¿no? Los chinitos me gustaban. Pero después ahí fui aprendiendo sobre un poco de las culturas que ellos tienen, ¿no? Y, y yo lo he comenzado a ver cuando he estado con ustedes, ¿no? Que comenzamos justamente en cuarentena, ¿no? Todo esto y pues me puse a ver más series, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, que ellos también antiguamente, esas son series que están escritas en libros y que pues ahora en la actualidad las sacan, ¿no? Y bueno, con actores conocidos, ¿no? Que bueno, la gente seguimos, pero ellos, por ejemplo, también hacen los pases espirituales. Y eso lo he visto en varias series, ¿no? Y ven la manera de curar, de repente no como lo hacemos nosotros, que lo hacemos en general, pero sí me doy cuenta de que ellos de repente tendrán su modo, ¿no? Pero sí, ¿no? Ponen las manos o en el lugar donde tienen que sanar a alguien, colocan las manos y dan a entender que proyectan una energía que sana, y muchas cosas que he visto en diferentes series chinas, las he visto también acá en la espiritualidad. No sé, bueno, la verdad desconozco si existen mundos paralelos, pero ellos también hablan bastante de eso, ¿no? De los mundos paralelos, de la reencarnación o incluso, ¿no? Hay una serie que yo vi que se llama Eternal Love, que bueno, de por sí pues está basada en hechos reales, pero bueno, le ponen sus cosas de amor, de romance como para captar atención. Pero a mí me gusta ahora por ver el fondo, ¿no? El trasfondo de qué tiene, cómo es que ellos son, por ejemplo, espíritus y ya tienen, no sé, 50.000 años, 120.000 años, y ellos lo dicen como si nada, ¿no? Y van encarnando y otra vez y salen, y es de verdad muy, muy parecida a la doctrina espírita que nosotros llevamos. Y fuera de eso, a mí me llama mucho la atención, y en algún momento se lo he contado a Nacé, me llama mucho la atención lo que es curar, lo que es curaciones. A veces bueno, busco también, ¿no? Leer un poco de lo que es curaciones, porque como les he comentado también a ustedes, en algún momento a través de la oración se logra bastante, ¿no?
Y bueno, ese era mi comentario que yo quería hacer, ¿no? Que yo había notado que la cultura china y en sus ancestros, en sus libros, porque todas las series mayormente que están en Netflix son basadas en hechos reales de los libros que tienen allá, ¿no? Es como su historia, ¿no? Historia de China, que está pues no muy relacionada y es muy similar a, quizá no todo, pero yo le veo bastante similitud a lo que nosotros estudiamos, ¿no? Y gracias una vez más, Silvita. Te quiero mucho. Ya, yo también, Elianita. Y te cuento algo. Mira, ahorita que me acabas de decir eso, mira, mi papá tenía un taller de carpintería metálica, ¿ya? Y a veces tenía accidentes de trabajo, se cortaba. Mi papá era jefe de mantenimiento en Eterni, ¿ya? Y a veces venía chancado mi viejito lindo. Un día se cortó con el esmeril, ¿ya? Y se hizo un corte, pero así en el brazo, ¿ya? Y bueno, pues lo cosieron, todo. Entonces mi papá que se va a un chifa, creo que era en la avenida Aviación, en un chifa, entonces no. Y la señora, que era la dueña del chifa, que era una chinita, agarra y le dice, ¿qué te pasa? "No, accidente de trabajo", le dice así. Y lo mira a mi papá y le dice, tú hombre bueno, le dice. Y mi papá se ríe, ¿no? Y ella dice, no te vayas a asustar, ¿ah? Le dice así. Y viene y se frota las manos. Y le pone la mano, mi papá acababan de ponerle los puntos. Y le pone la mano así, en la herida. O sea, estaba mi papá vendado y todo, que acababa de venir que le cosieran, o sea, vino de que le cosieran la herida, que era una herida así. Y dice que mi papá sintió calor y sintió como latigazos. Y vio como una chispa. ¿Ya? Y cuando llega a la casa, mi papá sanándose, cerrada la herida. ¿Ya? Y eso te lo digo porque mi papá se acababa de accidentar, había venido, pero a mi papá le gustaba comer, él era de buen comer, entonces vio un chifa y se metió. Y la señora pues que lo ve a mi papá, y como vuelvo te repito, ¿no? Se acerca y dice, ¿qué pasó? Accidente de trabajo, le dice así, y mi papá lo mira a los ojos y le dice, tú hombre bueno, y le hace ese pase. La cosa es que mi papá ya estaba curado, ya estaba pero cicatrizándose la herida y acaban de coserlo, acaba de tener el accidente. Y él sintió, yo sentí como latigazos que me hacían así, yo sentí el calor de su mano y él hizo un pase. Y le dijo que la señora era Magicari. Y de ahí mi papá siempre iba a comer a ese sitio, pero la señora hacía eso, ella era Magicari, ¿no? Y ahorita me has hecho acordar eso. Interesante. Me has hecho acordar eso. Me has hecho acordar eso, ¿no? Tengo una amiga también por acá, o es la cuñada de una amiga que es Magicari también, ¿no? No he investigado mucho acerca de esto, sé que ellos usan una especie de antena, o no sé, la cosa es que, no sé, una cosa que ellos, así como nosotros la guía la guardamos y que no queremos que nadie la vea, ellos tienen algo, una cosa que también guardan y no quieren que nadie vea, nadie puede ver ni tocar. ¿Ya? Pero es como una especie de conexión, de protección, una cosa así, ¿no? Pero que ellos curan así, con energía, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Hay conocimientos que recién han salido a la luz de las doctrinas orientales. Es más, el Dalai Lama, o sea, perdón, en el Tíbet, el Lama, bueno, estaba separado, estaba cerca a China, pero ellos se sentían como una república independiente donde estaba el Dalai Lama, el que gobernaba ahí. Pero cuando entra Mao Zedong, él dice, ese espacio me lo voy a agarrar yo, dice, ¿no? Había una profecía en la cual decían que todos los conocimientos de la sabiduría oriental de los lamas iba a tener que irse, iba a ser diseminado por el occidente. Ellos no querían, muy celosos de sus conocimientos y con miedo de que todos estos conocimientos, todas estas, lleguen a manos poco escrupulosas, ¿no?
ellos cuidaban mucho que fueran iniciados, como en la mayoría de doctrinas antiguas, ¿no? Los iniciados como en Hermes Trismegisto, o sea, eran personas que eran preparadas para recibir ese conocimiento porque eran idóneas, porque lo iban a utilizar bien, ¿no? No iban a hacer mal uso de todos esos conocimientos. Entonces él dice, no, no, nosotros nunca vamos a sacar nuestro, o sea, nunca vamos a llevar a Occidente nuestros conocimientos, pero la profecía estaba ahí. Cuando entra Mao Zedong dice, pero si esto es parte de China, ¿de qué? Y empieza, no, dice, más la religión es el cáncer de la sociedad y que tanta cosa, que por aquí, que por allá, y que va a acabar con el lama. Entonces, le llega un mensaje de entidades al Dalai Lama y le dicen que tiene que salir. ¿Y cuándo va a salir? Dice, tengo a todos los ejércitos ahí alrededor. En tal fecha van a estar descuidados porque van a estar en una celebración. Por entre ellos vas a tener que salir y huir a la India. Eso fue en los 50 y a partir de los 60, los 50 pues que él es recibido en la India y es a partir de los 60 empieza, 50, 60 empieza el boom en todo Occidente por el deseo de conocer todas estas filosofías orientales, sobre todo todos estos conocimientos que da el Dalai Lama, y la profecía se cumplió. Gracias a que Mao Zedong quiso invadir el Tíbet, ¿no? Y lo iban a matar, pero se llegó a salvar, ¿no? Y se cumplió porque al ir a la India, pues todo su conocimiento llegó a ser conocido porque empezó para tener ayuda, empezó a compartir. No todo, pero sí llegó a Occidente, ¿no? Por eso es que en los 60 empiezan las revoluciones, los movimientos hippies y todo lo demás. Y el deseo de conocer todas estas filosofías orientales. Y posteriormente, pues en el 75 es que Capra escribe este libro, ¿no? Gracias, Lianita. Gracias por tu intervención. Gracias, Silvita. Un abrazo, gracias. Gracias, Eliana. Quisiera saber si alguien más desea hacer algún comentario o alguna pregunta a Silvia. Bueno, parece que ya nadie más va a comentar nada. Entonces, quiero agradecerle a Silvia la charla tan interesante. Creo que todos nos hemos quedado con muchas ganas de leer ese libro, como ella nos dice, nos ha ido relatando a través de esta charla. Nos ha despertado la curiosidad y hay bastante similitud, hay cosas que son demostradas, hay cosas y a mí se me ha semejado más porque por estos días he dado yo una clase a Brasil donde se han hablado de los estudios a las manifestaciones mediúnicas hechas por diversos científicos. Entonces hay bastante similitud a esto y de verdad que también me ha despertado la curiosidad. Entonces, a ver si conseguimos de repente el libro virtualmente y lo podemos poner en la biblioteca para que todos puedan tener acceso. ¿Ok? Yo lo tengo en PDF, te lo paso. Perfecto, pásamelo para ponerlo en la biblioteca y lo ponemos a disposición de todos para que puedan todos leerlo, porque está bien interesante y realmente si hacemos una comparación con los estudios hechos por los científicos de la época, en los inicios del espiritismo, hay similitudes y también llegan a la conclusión de la inmortalidad del espíritu o del alma, ¿no? Esa es la finalidad del estudio, como Dios es tan sabio que va ramificando, ¿no? Va ramificando todo, va potencializando cada científico, porque, bueno, les voy a comentar rapidito porque ya estamos con la hora bien avanzada, pero cada uno de esos científicos ya vino en misión.
ya vino en misión, y eso mismo debe haber pasado con todos estos personajes que Silvia también ha mencionado. Cada uno vino en misión, y cada uno dentro de esa misión lo que tenía que hacer era verificar para la humanidad la inmortalidad del espíritu, ¿no? Y decir, sí, es verdad, estas cosas suceden, las curaciones suceden, la muerte no existe, somos energía, en fin, todas estas cosas que hemos visto el día de hoy y que también la doctrina espírita nos enseña a su manera, ¿no? Son dos ramos diferentes, pero que al final tienen el mismo sentido. Muy interesante realmente. Muchas gracias, Silvia. Gracias a todos. Vamos a pasar a lo siguiente ahora.